La narrativa imperante es que la migración de cubanos a Estados Unidos ha sido la solución a problemas económicos de miles de personas. Pero desde 1959 la migración se convierte, en verdad, en un arma de agresión hacia Cuba por parte de los gobiernos gringos de turno, con lo cual han buscado ahogar la revolución, privándola primeramente de personal calificado y posteriormente con fines de desestabilización interna. La migración legal de los cubanos hacia los Estados Unidos no es de interés de las administraciones, a pesar de la existencia de los acuerdos migratorios suscritos en 1994, después de un éxodo masivo que estipula que el gobierno de los Estados Unidos propiciaría no menos de 20.000 visas anuales para emigrar por vías normales a ciudadanos cubanos residentes en la isla. Por cierto, esto ha sido reiteradamente incumplido año tras año, con el fin de alentar la emigración ilegal y utilizarla con fines políticos y de amenaza hasta los días de hoy. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Desde el año 1959, al triunfo de la Revolución Cubana, el gobierno estadounidense comenzó a manipular el tema migratorio en función de sus objetivos de política exterior, cuyo fin siempre ha sido derrocar. En ese contexto, Washington ha utilizado a la población de la isla como rehén de sus perversos intereses hegemónicos. Desde esa época, la política migratoria se convirtió en un elemento central de las políticas de hostigamiento y hostilidad de Estados Unidos contra Cuba, ya que la misma persigue como fin ir creando el descontento interno al emplear la migración ilegal como eje central de una política dirigida a socavar la imagen de la naciente revolución. El medio digital Cuba Debate, en entrevista a un funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores, señala lo siguiente. En los años iniciales de la revolución, el gobierno de Estados Unidos admitió a todos los emigrantes cubanos y les dio la categoría de refugiados, con el propósito de drenar a Cuba de sus recursos humanos y desacreditar al gobierno revolucionario que había llegado al poder recientemente. Como resultado, al estímulo de la emigración ilegal, en 1965 se encontraban en Estados Unidos alrededor de 300.000 cubanos en situación migratoria irregular, por lo que Washington tuvo que aprobar la ley de ajuste cubano para regularizar la situación legal de estos emigrados dentro de su territorio. Así señala el funcionario. El funcionario lo explica así. La ley de ajuste cubano hasta el día de hoy brinda beneficios a los emigrantes cubanos, facilitándoles la obtención de la ciudadanía estadounidense que no tienen los emigrantes de ningún otro país. Esto hace que se convierta en el estímulo principal para emigrar de manera ilegal por cualquier vía, con riesgo para la vida de los migrantes. Esta ley ha sido acompañada por una política migratoria que ha continuado siendo un estímulo a la migración ilegal y desordenada desde Cuba hacia Estados Unidos, fundamentalmente porque no discrimina entre los migrantes legales y los irregulares, situación de la que se aprovecha la Casa Blanca en sus amenazas hacia Cuba. Asimismo, el funcionario se refirió a los altos costos que ha tenido la política migratoria de hacia Cuba. Se ha perdido miles de vidas tratando de cruzar el estrecho de la Florida, guiados por la promesa de que serán recibidos allí. Muchas familias se han separado por similares motivos, así señala el funcionario. Además, como resultado de esta actuación de los Estados Unidos, se han creado situaciones de confrontación e inestabilidad en países de la región centroamericana que han sido utilizados como puentes para el trayecto irregular de migrantes cubanos, dada las dificultades que crea la existencia de la ley de ajuste. Se argumentó que en el contexto actual el migrante cubano tiene sobre sí el resultado de un estímulo histórico a la migración irregular y tiene también el hecho de que se le han cerrado todos los canales legales para la inmigración, al permanecer cancelados desde 2017 los servicios consulares de Washington en La Habana como otra medida de presión. José Ramón Cabañas, director del Centro de Investigaciones de la Política Internacional, CIPI, explica que el actual gobierno estadounidense ha mantenido la misma política migratoria, los servicios consulares de la embajada en La Habana cerrados, utilizando como pretexto la falacia de los supuestos ataques sónicos contra su personal diplomático.
Cabañas Rodríguez, quien se desempeñó como embajador de Cuba en Washington hasta 2020, aseguró que la administración Trump violó todos los acuerdos migratorios vigentes entre Cuba y Estados Unidos, y Biden, hasta el momento, continúa violándolos también, estimulando la emigración ilegal de los ciudadanos cubanos. El diplomático enfatizó esto. Joe Biden era vicepresidente cuando ambos países llegaron a acuerdos que lograron reducir casi a cero la migración irregular o ilegal, situación que se revirtió progresivamente a la llegada de Trump a la Casa Blanca. De esta manera se mantiene en la actualidad con tendencia al incremento, no haciendo nada por detenerla. Para hacer más grave aún la situación, en los últimos años se implementó además medidas de restricciones de viajes y se colocó a Cuba en la categoría de países de riesgo para viajar, lo cual redujo considerablemente el trasiego de personas en uno u otro sentido, favoreciendo el trasiego ilegal de personas, expresó el diplomático. Estas medidas han estado orientadas a crear malestar en la población, manipular la opinión pública y afectar al gobierno cubano, añadió Cabañas. Denunció que las personas que deciden emigrar por estas vías irregulares son extorsionados y muchas veces víctimas de los traficantes de personas radicados en Miami y otras ciudades de Florida. Muchas de estas bandas de traficantes actúan al amparo de las autoridades de la Florida. Las mismas forman parte de un entramado de corrupción donde lo más importante no es traer al territorio de los Estados Unidos al migrante cubano ilegal, sino cobrar las jugosas ganancias de este contrabando no importando la vida del migrante. Siendo la mayoría de las veces la principal víctima de este tráfico de personas la familia cubana, la cual sufre de separación y desesperanza, ya que los lazos familiares quedan a merced de los avatares de la política de la potencia del norte, la cual busca seguir utilizando la migración como elemento de presión sobre el gobierno y el pueblo de Cuba. La política migratoria de Washington hacia Cuba tiene varias contradicciones. Mientras ambos países tienen acuerdos migratorios en los que se plantea una migración regular, ordenada y segura, Estados Unidos estimula la migración ilegal por otro lado, lo cual contradice sus compromisos en dichos acuerdos, demostrando su perfidia e indolencia ante la vida humana. Hoy el migrante cubano vuelve a creer que puede acceder a Estados Unidos por vías irregulares de forma más fácil y que es la única vía que le queda. Los han llevado a eso al impedirle todos los accesos legales a Estados Unidos, a alejar de sus manos cada vez más esa posibilidad y estimular a través de los medios masivos esa posibilidad. El robo de un avión AN-2 de uso agrícola de la Empresa Nacional de Servicios Aéreos ENSA de Cuba por el propio piloto aterrizando en un aeropuerto de la Florida burlando la vigilancia de los propios Estados Unidos se presenta por los medios de información como una simple forma de migrar de forma ilegal desde Cuba sin medir las consecuencias del mismo. Se estimula el uso de las facilidades que brindan un grupo de países con el libre visado para utilizarlos como trampolín para el tráfico de inmigrantes cubanos de forma ilegal hacia los Estados Unidos, creando problemas internos en esos países con el fin de desacreditar al gobierno cubano. El gobierno de Estados Unidos llega a acuerdos de asistencia con países de América Central para evitar los flujos migratorios masivos, con la creación de puestos de trabajos y facilidades de vida para las poblaciones, mientras mantiene contra Cuba el bloqueo recrudecido por Trump y mantenido intacto hasta ahora por Biden, lo que provoca el incremento de la migración ilegal. Mantiene los trámites consulares legales en terceros países, lo que encarece los costos para la obtención de visados de migración definitiva hacia los Estados Unidos, además de dificultar las solicitudes de visado para la visita a familiares en los Estados Unidos. Ambas medidas favorecen aún más la migración ilegal. Se ha incrementado la peligrosidad de las acciones de los traficantes de personas, al producirse enfrentamientos armados con tropas guardafronteras cubanas y colisiones con embarcaciones en las mismas fuerzas, con la pérdida de vidas humanas y daños materiales para las embarcaciones, lo que da muestra del nivel de peligrosidad de dichas acciones. La respuesta de Washington a las propuestas de Cuba para una migración legal y ordenada ha sido el cierre de las posibilidades de relaciones en el ámbito migratorio, mientras el gobierno cubano ha promovido la necesidad de diálogo. Una razón más para decir que el gobierno de los Estados Unidos apoya la migración ilegal.
Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.